Ahora, Shalom, Shalom, bendiciones, Shabbat Shalom desde aquí, desde las asambleas de la Torah Viviente, un refugio para las naciones. Hoy, en este día de Shabbat, somos bendecidos porque el Padre Eterno nos ha hecho llegar hasta aquí, nos ha traído hasta aquí para esta magnífica celebración. Hoy comienza el Erev Shabbat o inicio de Shabbat, inicio del día de reposo. No tiene nada que ver con el sábado, como siempre han repetido. Es Shabbat, descanso, reposo. ¿Descanso de qué? Descanso de esas tareas que venimos haciendo cotidianamente en los otros días donde venimos, o simplemente de pasar de la cotidianidad a algo un poco más elevado y más espiritual. Sabemos que todos los días podemos estar con el Señor, sabemos que todos los días podemos hablar con Él, orar, sabemos que todos los días podemos celebrar con Él, pero Él escogió desde el principio un día especial para nosotros. Y hoy ese día nos bendice justamente porque aquí estamos. Este día tiene algo muy particular porque este día nos trae alegría, gozo de saber que hemos ganado, de que hemos llegado hasta aquí, de que el Eterno nos ha traído de la mano hasta aquí y es de mucha bendición. También es de mucha particularidad porque algunos que no pueden en la semana congregarse en nuestros cursos, nos congregamos en este día y nos vemos todos y es de mucha bendición. Y también porque en este día como cada semana se trae la porción semanal, o sea, la parte que corresponde a la parashá. Aunque hoy es el día 42 del conteo del Omer, el mensaje que se da no es el mensaje cotidiano del conteo del Omer, sino que se da a la parashá que es Bet Midbar en el desierto. Sabemos que es una parashá que es muy poderosa, muy fuerte, muy, muy fuerte, porque tenemos que entender qué es el desierto para nosotros y cuando el Eterno nos pone en el desierto, siempre, siempre tiene un fin. No nos pone en un desierto porque sí, nos pone en un desierto porque tiene algo específico para nosotros, para que cambiemos, para que adaptemos, para que hagamos, para que dejemos de hacer. En fin, un sinnúmero de posibilidades que tenemos que entender cuando estemos en presencia del Eterno, hablando con Él, en estar en coinonía con Él verdaderamente, para que por medio de su Ruaj podamos entender cuál es la finalidad. Hoy nuestro pastor Iván, desde Nueva Zelanda, imagínense, desde el otro lado del mundo con respecto al centro de Europa, por ejemplo, que es donde casi todos estamos, a excepción de las hermanas que se encuentran en las Islas Baleares y Islas Canarias, y algunos hermanos que están en América del Sur, en América del Norte también. Para nosotros es de mucho, mucho gozo que nuestro pastor Iván nos pueda acompañar hoy con nosotros para esta parashá, esta porción que nos trae, parashá, porción, porque sabemos la bendición que tenemos en este varón y en cada uno de los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por darle like y compartir. Es muy importante porque esto hace que la palabra que se da aquí pueda llegar a muchos otros hermanos en las cuatro esquinas de la tierra donde se encuentran esparcidos. Sabemos que en los últimos tiempos el Eterno, por medio de los profetas, profetizaron que el hombre tendría más necesidad de buscar a Elohim, al Padre. Y eso lo estamos viendo claramente por medio de las plataformas, por medio de YouTube, por medio de todos los canales que vemos. El mundo entero está buscando a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Jesús, como usted lo conocía antes. De bendición para nosotros el que este mensaje venga por medio de nuestro pastor. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar paso a nuestro pastor para que nos ilumine y nos bendiga con este tema que él nos trae. Así que, adelante, pastor, bendiciones. Bendiciones, amadito hermano Carlos Julio y toda la familia aquí presente y aún los hermanos que por algún motivo no han podido estar conectados en este momento. Y bueno, cada persona, familia, hermano que pueda escuchar este mensaje que viene de parte de nuestro Padre y le pido con todo mi corazón que sea Él usando mis labios, que Él crezca y yo mengüe y como siempre, bueno, te pongo este tiempo en las manos a nuestro Padre, pidiendo su dirección, que como está escrito en su palabra, que Él enviará su palabra y que cumplirá el propósito para la cual Él la ha enviado y que cada familia, cada persona seamos guiados en esta parachá, en esta enseñanza que el Padre nos permite hoy recibir y cada una de las conexiones que estamos viviendo de enseñanzas de la cuenta del Omer,
eh, que es un propósito eterno que el Padre tiene en nosotros. Y hoy en esta paracha, la número 34, bueno, como decía el hermano Carlos Julio, para mí también es mucho gusto, honor poder estar aquí. Su servidor Iván, con mi esposa Alicia desde Nueva Zelanda, y poder sembrar con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, esta semilla de la palabra para que llegue a muchas personas que el Padre está llamando y está queriendo traer para ser saciados de esa sed, como en el desierto a veces se representa esa sed, esa soledad que puede estar viviendo el mundo y la humanidad, y que a través de esta palabra el Padre nos enseñe, nos guíe cómo debemos seguir caminando en él. Entonces, en este día, la paracha número 34, que la hemos conocido, el libro, llegamos al libro cuarto de la Torá, que lo hemos conocido con el nombre de Números, que así como veíamos en el libro Levítico, que de pronto en su traducción se puede confundir y no tener el entendimiento claro, que cuando vemos la palabra números lo relacionamos con números. Pero esto va mucho más allá de esta traducción. De hecho, en el hebreo, en el original, se llama Bemidbar, que significa en el desierto. Y bueno, vamos como cada Shabbat, a recibir tantas enseñanzas. Igualmente los invitamos a la enseñanza que nuestros amados maestros de las asambleas de la Torah viviente en Europa nos deleitan y nos instruyen a través de la palabra de nuestro Padre en cada liyá, cada porción de esta paracha, que vamos a ver más lecciones, principios espirituales de esta porción. Y bueno, los invitamos para mañana a las 10 de la mañana en Europa para estar conectados también, los hermanos que puedan hacerlo y recibir este mensaje. Esta porción la encontramos en el libro de Números, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 20. Bueno, llegando a este libro número 4, pero podemos ver que ya transcurrimos o vimos, hemos visto, es importante ver cómo entendamos el propósito y la identidad, que yo quiero traer ese mensaje también al pueblo y a aquellos que están regresando, porque este mensaje, que todos los que puedan escuchar cada uno de los mensajes que nosotros, nuestros hermanos están trayendo, nos sintamos parte del pueblo, amados. Este es algo que yo quiero traer, que de nuestro corazón, el poder expresar cada enseñanza, es que llega a cada corazoncito, a cada familia que de pronto están en ese desierto, que están solos, que sus vidas de pronto se sienten como áridas. Hay una buena noticia, hay un mensaje de parte de nuestro Padre, que Él quiere saciar esa sed, amados. Entonces vemos que en el recorrido que estamos teniendo, recordemos que empezamos con el libro de Génesis, que en su original es Bereshit, que es en el principio, es esa creación del Padre, es ese pacto que hizo con Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso Él nos está trayendo a todos. Él no hace acepción de personas, amados. Él creó, nos creó a nosotros con un propósito. Quiere que seamos imagen y semejanza de Él. También en el Éxodo, cuando el pueblo transcurrieron tantas cosas, tantos desaciertos que ha habido en el pueblo, pero también lo podemos ver en nosotros al día de hoy. Vemos el libro de Éxodo, donde su original es Shemot, que es nombres, que es esa salida, esa libertad que el Padre nos quiere dar. Y en Levítico vimos las tantas instrucciones, todo centrado en la santidad, en la preparación y el llamado que el Padre nos está haciendo. Y ya terminando las últimas porciones de Levítico, de Baekra, vimos como el Padre, la última que fue Bejucotai, que en mis estatutos, Él quiere que estemos en su palabra, en mi monte, también en el monte, o sea, estar en Él. Y bueno, Él siempre nos está queriendo hablar, amados, amada familia, porque hay algo hermoso que Él tiene para nosotros. Hay un propósito, hay una tierra prometida.
Por eso le pido al Padre que de pronto que los hermanos, de pronto que estén en otros campamentos, familias que de pronto se alejaron de nuestro Padre por algún motivo, por alguna, qué sé yo, tantas circunstancias, pero el Padre quiere traernos con esos lazos de amor, está llamándonos a su pueblo. Entonces, viendo, ya entrando pues en algunos términos, o en un comentario sobre el término Bemidbar, significa en el desierto, como lo acabo de comentar, y es una palabra que comparte también raíz con la palabra hebrea dabar. Aquí es muy importante tener estos dos conceptos que significa palabra o hablar. Entonces, vemos que es la palabra que se usa cuando nuestro Padre habla o da una instrucción. Vemos que Él nos está hablando, nos está instruyendo como todo en el tabernáculo, con los levitas, todo, y como el pueblo ahorita el Señor está organizándolo, formándonos como un ejército, formándonos como familia, cada uno teniendo esos dones, esas responsabilidades que debemos tener, pero nada más y nada menos para estar con nuestro Padre eternamente. Entonces, cuando el Padre usa la palabra, cuando Él habla, Él da la instrucción, y esto significa que Benimar es el lugar de la palabra. En el pensamiento hebreo, el desierto simboliza un lugar de encuentro con Elohim, donde su voz y su enseñanza se revelan de manera más clara y pura. El desierto, más que un lugar, se comprende como un estado espiritual también donde el pueblo puede escuchar la voz de nuestro Padre y conocer su palabra. Es importante que en esos momentos, en ese desierto, podamos escuchar la palabra de nuestro Padre, pero también lo que vamos a ver en esta corta reflexión, en esta enseñanza, también tener en cuenta las palabras que salen de nuestros labios y ver que lo que hablamos también hay consecuencias. Entonces, yendo al capítulo 1, del versículo 1 de Números, dice de la siguiente manera: habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinai. Aquí sigue el Señor hablándonos, amados. El Señor siempre nos está queriendo hablar de muchas maneras, como dice también la palabra. Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, bueno, aquí hago una pausa en este versículo 1. Entonces vemos el desierto como nosotros podemos pensar o lo podemos reflejar, ¿qué es desierto? Entonces lo podemos ver como algo malo, lo conectamos de pronto, lo podemos conectar o algunas personas lo pueden conectar como algo negativo, pero no necesariamente es así, amados. En este libro de Bedimbar, Números, el enfoque de este libro es dirigido a estar unidos como familia. Aquí es un principio muy interesante, amados, es que nos unamos como familia. Obviamente se vivieron y aquí en este libro vamos a encontrar muchas experiencias, muchas lecciones, muchos desafíos que vivió el pueblo, pero que también nosotros lo estamos viviendo y vamos a aprender de ello. Se viven experiencias también de rebeldía, de tristeza, de pruebas, tantas cosas que vamos a ir viendo y entendiendo cada una de estas lecciones. Es allí, en el desierto, donde Yahweh, nuestro Padre, se mostró de manera muy poderosa. Es aprender a caminar en los caminos de nuestro Padre. Aprendimos que en Levíticos, ¿cómo nos acercamos al Padre? ¿Qué debíamos hacer? Ahora estuvimos, y como estamos teniendo en este momento como pueblo, preparándonos. El Padre nos está instruyendo. Ahora, nuestro Padre, Él decide cómo practicar lo que aprendemos. Es como cuando vamos al colegio, a la universidad. Recibimos la teoría, recibimos las instrucciones, pero tan importante, ¿cómo lo vamos a hacer en la práctica? Entonces aquí el Señor nos lleva a este desierto para ver cómo vamos a aplicar lo que nosotros hemos venido aprendiendo, que es el gran reto, es la gran responsabilidad que tenemos como hijos suyos. Entendemos que ya no valemos por lo que hacemos, sino quiénes somos. Recordemos que en mis estatutos, en la última paracha, en el monte, o sea, cuando estamos en Mashiach, somos nuevas criaturas. Entonces ya no somos lo que hacemos, sino quiénes somos en él. También siguiendo en el versículo 2 del capítulo 1 de Números, dice de la siguiente manera la palabra: tomad el censo, aquí en el significado original es Rosh, o sea, cabeza, de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias,
por las casas de sus padres con la cuenta. Aquí también vemos un término cuenta que en el original hay un significado dentro de varios que es registro. Aquí podemos tener en cuenta que el Señor, en ese proceso y cómo vamos a practicar lo que hemos aprendido, el Señor nos está contando no como un número, sino como ese pueblo, esa familia, ese líder, ese llamado que el Padre nos está haciendo y nos está dando un nombre, porque dice, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Censo es ser parte de algo. Entonces, el Señor nos está llamando, nos está equipando, nos está dando su instrucción. ¿Para qué, amados? Para ser parte de algo y tener derecho a la herencia que Él desde antemano preparó. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? Podemos preguntar. Entonces aquí también nos indica la palabra que todos los mayores de 20 años estaban organizados para servir como un ejército. Somos un ejército, amados, porque las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, sino poderosas en Dios. Estamos equipándonos, pero ya, así como en Efesios 6 habla de la armadura de Elohim, pero ya no es esa armadura física, sino esa armadura espiritual que el Padre nos dio. Hay algo muy hermoso cuando en el campamento, todo el recorrido que ellos tuvieron y llegaron a ese momento donde las 12 tribus se reunieron, cada tribu estratégicamente alrededor del Mizcán. Y recordemos que lo acompañaba nuestro Padre en su manifestación en la columna de nube, en la columna de fuego. Y Él los dirigía y cada movimiento que el pueblo hacía era dirigido por la columna de nuestro Padre. Entonces allí estaba organizándolos como un ejército, pero podemos ver al día de hoy o preguntarnos, pero hoy en día ya no está la columna. Pero amado, la gran noticia y tan hermoso que veía preparando esta paracha es que tenemos cuando nuestro Yeshua dijo, les conviene que yo me vaya porque los dejaré mi Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Entonces, tenemos al Espíritu de Santidad, amados, como lo conocimos, Espíritu Santo, el Ruach de HaKodesh, que es el que nos muestra, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos indica el camino por donde debemos seguir. Entonces, todos los mayores de 20 años organizados para servir como un ejército. También vemos que la palabra tribu, que bueno, ya vemos un significado de ella. También cada tribu tenía sus banderas, que es lo que también tenemos que tener esa identidad. Somos un pueblo, miren, no somos una religión, amados, que esas diferencias que ha habido tanto en la humanidad y en el llamado, en la religión, en el sistema religioso del mundo, aquí no hay diferencias. Somos parte de Israel, de las tribus de Israel. Somos ese Efraín, somos esa casa de Israel, donde el Padre nos ha llamado teniendo una identidad. Todas las tribus son una gran familia. Somos una gran familia, amados. Para ser parte de la tribu debe ser parte de la familia. Antes de ser parte de la tribu, debemos ser parte del Padre, alinearnos a lo que el Padre nos está llamando. Aquí en la palabra también tribu en el original, se dice, en el original está escrito matá, que es rama. Como el significado, como se extiende, el Padre nos está llamando para extendernos, para dar fruto. Lo vemos también que lo hemos estudiado y no cansamos de estudiarlo. Por ejemplo, lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 11, del 16 al 18. Aquí también ver que somos parte, que el Padre nos está llamando y nos está queriendo injertar en el olivo. Dice de la siguiente manera, Romanos 11, 16, 18. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Recordemos que la palabra ramas viene de la palabra también tribu. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, somos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Sabemos, amados, también que todo el centro, esa raíz, la savia, todo lo que se movía en el Mizcán, en el tabernáculo, cada una de las fiestas que estamos celebrando, el centro de todo es Yeshua HaMashiach,
que Él es Dios. Su palabra se hizo carne. Y así en esa, como esa columna de humo, esa columna de fuego, que el Padre se manifestaba, así se ha manifestado con nosotros a través de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Sigue diciendo, y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Somos sustentados por Mashiach, en el monte, en los estatutos de nuestro Padre. Somos sustentados para poder dar ese fruto. Primera Corintios 10, 14, 18, continuando, amados. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach. Esto tan precioso, cada vez que nos reunimos, hacemos memoria de Mashiach, de su sacrificio que derramó su sangre por nosotros. Su cuerpo fue molido, fue traspasado. Él se entregó por nosotros. Y aquí dice el apóstol Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach. Todo lo que él hizo nuestro Mashiach es para estar en comunión, amados. Sigue diciendo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando partimos el pan, estamos haciendo memoria, estamos recordando lo que él hizo por nosotros, para estar unidos, amados, para prepararnos más, para santificarnos más. Sigo en el 17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Miren lo que dice aquí la palabra. Siendo muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos partícipes, miren, amados. El Señor nos está llamando y no hay, el llamado de Él es irrevocable. Cada uno tenemos una función, por insignificante que pueda parecer, pero para nuestro Padre tiene mucho valor para servir. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, dice el versículo 18. Continuando en Romanos 12, del 4 al 5, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. Por eso el Señor estaba organizando cada tribu. Somos miembros, somos una familia, somos un ejército, amados. Cada tribu tiene diferente trabajo, pero forma parte de un solo cuerpo. El mundo, las denominaciones dicen, no, allá los israelitas, allá los judíos. No, hermano, nuestro Mashiach es judío. La salvación vino a través de los judíos. Ellos han tenido la Torah siempre y el Padre nos ha revelado a Mashiach, como está escrito en Apocalipsis, los santos, la perseverancia de los santos, los que tenemos la fe de Yeshua y la obediencia a su palabra. Entonces, somos miembros los unos de los otros, no vernos como individuos separados, sino como familia, casa de Israel. Cuando volvemos a ver la palabra del censo, el resultado del censo, se denominaron, se nombraron líderes para salir a la guerra, para emprender su viaje a la tierra prometida. Estamos emprendiendo o llevamos un viaje, amados, unos un recorrido, otros de otra manera, pero cada uno estamos teniendo ese viaje, amados, a la tierra prometida. El galardón es grande, pero tenemos que pasar ese desierto. Salieron una multitud mixta, fueron redimidos por medio por medio shekel, la expiación por cada persona. Todo el Señor lo tenía preparado de una manera tan perfecta. Somos contados para tener varios propósitos. En Ezequiel 47, 21, 23 dice la palabra: repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales. Lo que veíamos, mire, en Romanos 11, ya no somos extranjeros, somos parte del olivo, amados, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echaréis suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Amados, tenemos una herencia. 23, en la tribu en que morar el extranjero, allí daréis su heredad, ha dicho
Yahweh, el Señor. Hemos sido llamados, amados, a ser parte de Israel, a estar unidos. Dice en Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pueden haber adversidades. Hay algo que puede venir en contra. Por un camino vendrán en contra de nosotros, pero por 7 caminos huirán delante de nosotros. Pero si estamos unidos, podemos hacer mucho más estando unidos. Yo le pido al Padre que a través de esta palabra nos una más como familia, que las divisiones, que las diferencias que pueda haber entre tu pueblo, Padre, sean quitadas, sean removidas para estar cada día más unidos en amor, en ejad, en obediencia a tu bendita palabra. Las 12 tribus se ubicaron en puntos estratégicos alrededor del Mizcán. En esa época no había una brújula, no había nada de la tecnología que hay hoy en día, amados. Pero había algo más excelente, la presencia divina de Elohim. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, amados. Recordemos que para estar en Él debemos ser santos, apartados para Él. La santidad no es algo externo, amados, es algo que va llegando a través de nuestras vidas, a través de purificarnos, de consagrarnos y entender que Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, Él es el centro de todas nuestras vidas. Volvemos a la palabra Bemidbar, que viene del original del Strong 4057, que su significado es desierto. También quiere decir habla. Y la raíz dabar, lo que le comentaba al principio de la 1696, que su significado es hablar. Entonces, en lo que hablamos. También ahí vamos a entrar en un punto muy importante. Venimos en los estatutos, en el monte, ahora en el desierto. ¿Y qué está pasando en el desierto de nuestras vidas? ¿Qué estamos hablando? En lo que hablamos. El Padre nos llama, nos instruye, nos prepara, nos injerta, que es lo que hemos visto con cada una de estas referencias escriturales que ya hemos comentado. Nos da identidad como familia, como un ejército, como un pueblo para llegar a la meta, a la tierra prometida. Esa tierra prometida, amados, es ese milenio donde en el Shabbat estamos haciendo ese ensayo precioso, donde ahorita en la cuenta del Omer nos estamos preparando y santificando para recibir, para renovarnos más y ser llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Las tribus estaban organizadas de manera estratégica y en el centro del Mizcán, los levitas, esa tribu especial, ese servicio que ellos, el Padre los escogió para el servicio del Mizcán, que tenían una función, cada uno tenía una función muy especial. El centro de todo es Yahweh, nuestro Padre, y sabemos, como dice la palabra, que en Él nos movemos y vivimos. Y en su palabra, en su instrucción, debemos caminar. Pero aquí entra una pregunta más. ¿Qué pasó con el pueblo? Porque vemos ahí en adelante que pasaron muchos acontecimientos, muchos desaciertos. El problema que ellos tuvieron en el desierto fue lo que hablaron. Y es donde hoy quiero que el Padre quiere que hoy entendamos qué estamos hablando en esos desiertos. ¿Qué reacciones estamos teniendo? El desierto nos muestra desafíos. El corazón mostrará nuestras debilidades, como las que podemos tener, las que tuvieron nuestros hermanos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo nuevamente aquí en 1 Corintios 10, del 1 al 11? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hemos entendido el principio del tevilá, del bautismo, de morir y resucitar en Mashiach. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ese alimento que el mundo no lo está conociendo, pero le pido al Padre que sea el tiempo de que esa hambre, esa sed sea suplida
a través de la palabra, a través de cada uno de estos mensajes, de estos principios que el Padre nos enseña. Y todos cuatro, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, Mashiach. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto, amados. No pasaron esa generación, pasó una generación nueva, porque no le agradó a Dios. Padre, perdónanos, Señor, cuánto te hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Queremos agradarte, Padre. Que a través de esta palabra seamos reconciliados, que tú nos muestres los errores en lo que no te estamos agradando, Padre, por favor. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, mire, amados, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, versículo 7, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis, aquí la palabra, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta generación no llegó por lo que hablaron y actuaron, amados. El pueblo se quejaba mucho. Sabemos que no debió haber sido nada fácil. Sabemos, amados, que hay desiertos, hay procesos que no son fáciles. Ahorita no podemos decir, ay, pero estos hermanos, no somos quien para juzgar eso, pero lo importante es que nosotros debemos aprender de estos ejemplos, que el Padre nos, cada una de estas enseñanzas podamos aprender. El pueblo se quejaba mucho, una queja injusta de los corazones ingratos, faltaba contentamiento, ver ese poder de nuestro Padre, y hoy en día lo estamos viendo, amados. El problema no era el desierto, era lo que el desierto revelaba. ¿Qué había en cada corazón? ¿Qué está viendo en cada corazón de nosotros? Ellos proclamaron muchas palabras, querían devolverse. Ellos habían salido de Egipto, pero su corazón todavía estaba en Egipto. Renegaron, se quejaron, decían que querían morir en el desierto y por esas palabras eso aconteció, amados. Algunas referencias escriturales para que las podamos leer después en nuestra casita, en Éxodo 14:12, Éxodo 16, 2 al 3, Números 14, 4. Vemos, entre otras, lo que el pueblo murmuró y se quejó. En nuestros desiertos debemos hablar con Yahweh y no quejarnos ni murmurar de la situación que se está viviendo. A veces por las pruebas se pueden hablar cosas, se puede reclamar. Claro, nosotros podemos ir a ese lugar secreto. Es preguntarle al Padre por qué, Padre, está pasando eso, pero en humildad, amados. Entrar por esa puerta, humillarnos ante Él, pedirle misericordia, pedirle perdón. ¿Por qué ese desierto, Padre? ¿Por qué esta tribulación? ¿Qué me quieres enseñar con eso, Padre? Primera de Juan 2:16. Aquí, a partir de este versículo, vamos a entender también algo muy interesante de cómo el pueblo falló y cómo nosotros estamos expuestos a fallar también, porque también la palabra dice, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Y el Padre nos guarda a sostenernos, a mantenernos firmes, a no caer. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí encontramos tres situaciones que el pueblo falló: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando nuestro amado Yeshua, Jesús, comenzó el ministerio, fue en el desierto.
Allí lo encontramos en el libro de Mateo 4, 1, 11, que él fue el tentado en esas tres cosas que el pueblo falló. Hay una relación muy, muy importante allí. Él fue tentado por todas las cosas que el pueblo vivió. Sabemos que él viene a restituir. Él vino a cargar todo lo que nosotros, nuestros pecados. Él no pecó, Él es santo, Él es Dios, Él es Elohim que se hizo carne. El pueblo fue tentado y no pasó la prueba. Y esto también nos pasa a nosotros porque estamos en la misma situación. Tenemos que enfrentar esos desiertos y enfrentar las tentaciones que se nos pueden presentar. En las situaciones secas de nuestras vidas, en vez de buscar a Yahweh, muchas veces podemos caer en la queja, en la murmuración. Pero entendamos, amados, que Yeshua, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías, vino a salvar a quien se había perdido, vino a restituir. Dice en el libro de Mateo nuevamente, empezamos con el capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, por el adversario. Aquí la palabra, ya sabemos que Él es santo, Él no fue tentado, de pronto se puede confundir. Aquí en el original dice la palabra en el griego, perazó, que es probar. Hay una prueba, pero que Él está pasando por el pueblo, por nosotros, amados. Así como Él llevó nuestro dolor, como Él llevó nuestra enfermedad, como Él sufrió nuestro castigo. El Padre permite cada prueba para ver cómo está nuestro corazón. Recordemos que en Oseas también el Padre nos dice, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Es mejor, amados, en esos desiertos, en esas pruebas, buscar ese espacio para hablar con el Padre y no murmurar ni quejarnos. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Yahweh quería, el propósito es de organizar, así como estaba organizando al pueblo, a las 12 tribus. Nosotros somos Israel, amados. Somos los que prevalecemos. Somos el pueblo de Dios. Pero ellos se quedaron atrapados en sus palabras. Continuando en Mateo 4:2 dice, los deseos de la carne, lo que veíamos en el libro de Primera de Juan, los deseos de la carne, queja, desear cosas. Recordemos que ellos también hubo un momento que no quisieron más del maná, despreciaron la palabra del Señor, querían comer carne, deseos de la carne. Dice, y después de haber ayunado 40 días, nuestro Mesías, Yeshua, Jesús, y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Padre nos ayude a través de su palabra, remover de nuestras vidas todo deseo que pueda haber de la carne. Deseo de los ojos. Mateo 4:5. Entonces, al 7, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Que a través de esos deseos de los ojos por querer hacer cosas que no debemos hacer, nos libre nuestro Padre. Tengamos en nuestros ojos la mirada solamente en Yeshua, en su palabra, en no tentarlo, como el pueblo veíamos en el comentario de Pablo, que tentó, fue desobediente. Mateo 4, 8, 11, vanagloria de la vida. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El tema tan profundo que hoy vive el mundo, la vanagloria, el poder, los apegos, el éxito, que los etiqueten en el mundo.
el egocentrismo, el orgullo. Padre, ten piedad de todas estas cosas, que todo esto sea removido, por favor, Padre. Y él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Amados, al único que nos postramos es ante nuestro Padre, que en ese desierto no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que estemos, Señor, postrados a tus pies, pudiendo escuchar tu voz. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué importante, amada familia, saber cuando nos hallamos en el desierto, hay palabra. Por eso el trabajo tan arduo que nuestros hermanos aquí en asambleas y cada uno de los siervos de nuestro Padre están trayendo palabra, están trayendo vida, están trayendo fe para entender las promesas de nuestro Padre y salirnos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. En la tentación que se nos puede presentar debemos ir a la fuente, a Yeshua, su palabra, recordar, escrito está. Nuestro amado Yeshua no fue tentado, no es tentado por nada. Él cargó nuestros pecados, Él hace restitución. Cuando estamos en el desierto, entendamos que hay promesas del Padre, la solución está en la palabra. Él es el propósito de la Torá. Él es el camino, la verdad y la vida. Recordemos que el pueblo salió de Sinaí a Cades Barnea y apenas eran 11 días. Esto lo vemos en Deuteronomio 1:2. Y tuvieron ideas, vinieron pensamientos, vinieron palabras. Y ahí cuando vemos, y lo vamos a ver más adelante en este libro, lo de los espías. Y los 10 que trajeron un malo reporte, no siguieron las instrucciones del Padre, dieron un mal reporte, hablaron mal de la tierra. Duraron 40 días, que aquí es donde vemos esos 40 años, un año por día. Se dejaron envolver en los mismos pecados, vieron los frutos, duraron más tiempo de lo que era, hablaron mal de la tierra, trajeron malos reportes. ¿Qué reporte estamos trayendo cuando se nos presentan situaciones? Vamos a la palabra, amados. Yeshua viene y está haciendo una corrección porque el pueblo cayó y nosotros de alguna manera estamos siendo tentados, estamos siendo expuestos. Él estará con nosotros, amados. Aunque andemos en valles de sombra de muerte, Él estará con nosotros, amados. El desierto es una oportunidad para hacer una pausa, para entregarle nuestras cargas, para escuchar su voz, para escudriñar sus escrituras, para alejarnos de la distracción y del bullicio del mundo. El Padre quiere sacarnos de todas estas distracciones. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. No es tiempo de hablar, sino de hablar con Él y escuchar su voz. Shema, escuchar y obedecer. Acontecerá que si escucharas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y las palabras que hoy te prescribo y las pusieras por obra, vendrán sobre ti estas bendiciones. El mundo busca bendiciones a través de cosas tan absurdas, aún en los sistemas religiosos, es de escuchar, de ir a ese desierto y escuchar la voz de nuestro Padre. Muchos rebeldes quedaron en el desierto, amados. Pero si vamos en la dirección correcta, vamos a pasar el desierto. Volviendo también a la palabra Beit Medar, que significa Beit, casa, vimos que lo que edificamos de acuerdo con nuestra palabra, ¿qué estamos edificando en nuestra casa con nuestras palabras? Es el tiempo de examinarnos cada día, de remover todas estas cosas que estamos viendo en la palabra, que sacó del propósito al pueblo, que no pudieron entrar, remover las distracciones. El Padre nos lleva del Sinaí, cuando nos entrega su palabra, a la tierra prometida, pero es cómo estamos haciendo la palabra, cómo la estamos practicando. Deuteronomio 1:26, aquí encontramos todo lo que el pueblo vivió. Aquí no lo resume en esta palabra, dice en el 26, sin embargo no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Yahweh nuestro Elohim.
y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Yahweh nos aborrece? Mire lo que decían ellos, ¿por qué Yahweh nos aborrece? Hay pruebas, pero que el Señor nos dé labios prudentes, que el Padre nos dé el dominio propio de no hablar lo que no debemos hablar. ¿Por qué Yahweh nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Hoy el Señor nos dice, esfuérzate, sé valiente, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Yahweh vuestro Elohim, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, amados. No es nuestra pelea, no es nuestra batalla, amados. Él pelearía por nosotros si nosotros tenemos que guardarnos, santificarnos. Sigue diciendo el texto, conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Yahweh tu Elohim te ha traído como trae el hombre a su hijo. Mire, en el desierto nuestro Padre, así sea difícil la situación, Él nos está trayendo como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Yahweh vuestro Elohim, quien iba delante de vosotros por el camino. Él va delante de nosotros, amados, para reconoceros el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis y con nube de día. Hoy tenemos al amado Yeshua, nuestro espíritu, el Ruach HaKodesh, que nos convence, que nos acompaña, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Yo oro, Padre, que nos convenza, Señor. Traiga revelación de tu palabra, Señor. El Eterno, nuestro Padre, está abriendo una oportunidad para la casa de Israel. Es la mejor condición para escuchar la voz de Adonai, de Dios, una comunicación íntima. Es una comunicación, allí vamos a tener esa comunicación transformadora. El desierto se presenta, el lugar donde se prepara el camino, donde nuestro Padre nos está hablando y lo podemos escuchar. Él nos está preparando el camino. Isaías 43, voz que clama en el desierto, prepara caminos a Yahweh, enderezar calzada en la soledad a nuestro Elohim. Yahweh afirma nuestra fe si superamos la prueba, amados. Israel falló mucho. Entró una nueva generación. El Eterno habla a través de las pruebas y desafíos donde la palabra de Él puede ser percibida. Recordemos que toda referencia de la tierra prometida es una sombra del reino mesiánico. Esforcémonos, echemos mano a la vida eterna, amados. Estamos siendo probados en este mundo. Cuando decimos dejar el pecado, empezamos un recorrido con pruebas y obstáculos. Es un viaje espiritual. Salmo 63, 1, 2. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Qué salmo tan precioso en esos momentos donde estamos en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Vamos a ver la gloria de nuestro Padre. De madrugada, buscarlo en todo momento, cuando tenemos esa hambre y esa sed de Él. Buscar tiempos en momentos de soledad. El desierto, amados, redirige nuestras vidas. Lucas, ya entrando en la parte final, Lucas 5, 15 al 16, hablando de nuestro Adón Yeshua, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía nuestro Mesías? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. La importancia de tener tiempos de soledad para orar, encontrar momentos de soledad libres de toda distracción. Esta es una oportunidad a través del desierto, amados. No todo es malo.
Es una oportunidad que el Padre nos está dando. También podemos buscar intencionalmente esos tiempos de soledad y relacionarnos más con el Padre y poder escuchar su voz. Aquí vemos ya culminando, un ejemplo bíblico cuando Elías enfrentó a los Baales. Esta frase me trae mucho recuerdo un día que compartí hace un tiempo sobre Elías y estaba ya empezando a entender, estaba en otro campamento, y entenderlo, el llamado que el Padre nos está haciendo. Y yo quería que ellos escucharan, que ellos atendieran el llamado. El Señor nos estaba revelando su palabra. Y fue la última vez que prediqué allí. Y yo culminé esa enseñanza diciendo, ¿hasta cuándo, como dijo Elías, claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguile, si Baal, seguile, y el pueblo cayó. Oro por ellos, Padre, para que venga ese despertar, Padre, para que puedan salir de ese entenebrecimiento, Señor, de ese velo que puede haber, para que venga ese tiempo de encuentro contigo, Padre. Y después de lo que hizo Elías, tuvo temor, porque dice el texto en 1 Reyes 19:2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Él vio la gloria del Señor, la manifestación del Señor tan impresionante. Y tuvo luchas, tuvo dudas también. Dice en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Muchas veces se han podido proclamar esas palabras, amados, desear morirnos por las pruebas. Por eso no sé qué hacer. Y esto le aconteció a un hombre de Dios, a Elías. Dijo, basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Él estuvo en el desierto, tuvo una prueba dura. Elías mostró agotamiento físico, emocional. ¿Cuántas veces no hemos tenido agotamiento físico y emocional, amados? Pero en el momento de desesperación, él acudió al Padre. Él esperaba una renovación de Israel, pero eso no sucedió y fue perseguido. Pero él fue alimentado en el desierto. El Padre lo alimentó. Ahí podemos leer todo el texto. Y el Padre cuando le habló, se manifestó no en la bulla, no en el terremoto, no en el fuego, no en el viento, sino en un silbido apacible y delicado. Que sea el tiempo de esa quietud en el desierto, poder escuchar un silbido, el silbido apacible y delicado de nuestro Padre. El Eterno se revela a Elías en el desierto en un silbido apacible. Que el Padre hoy se revele a nosotros en el desierto y a nuestros hermanos, a aquella persona que está escuchando ese mensaje en ese silbido apacible. Elías pensó que su trabajo había sido en vano. Y a veces pensamos, ya no doy más, de pronto no he podido avanzar. No, amados, el Padre está con nosotros, Él va delante de nosotros. Hay un remanente. El Señor le dijo, hay un remanente. Me he reservado 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Está llegando ese remanente, amado. Aquí demuestra que su labor no ha sido, y la labor que hemos hecho no es en vano, y que no estamos solos. En todo este recorrido que hemos visto, en todos estos procesos que estamos teniendo, y como fuimos registrados, y que el Señor nos conoce, Él conoce nuestro nombre, así como fue nombrando cada uno de los príncipes, de los líderes de cada tribu. Oro al Padre que a través de nuestra consagración,
del pasar en ese desierto, aprendiendo cada uno de estos principios, de cada una de estas lecciones, nuestros nombres y los nombres de nuestras familias, de ese remanente venga y sean registrados, sean escritos, estén en el corazón de nuestro Padre. Juan 2, Juan 10 de 2 al 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. A sus ovejas llama por su nombre y las saca. Él nos llama por nuestro nombre, amados, y nos está sacando. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mí, de mi Padre, y delante de sus ángeles. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Padre. Que en este desierto que podamos vivir, Padre, nos ayudes a prepararnos más y más, Padre. Que este mensaje llegue a esas vidas, Padre, que están en soledad, en tristeza, en abandono, aún en rebeldía, cuestionándote lo que de pronto puedan estar viviendo. Ayúdanos a guardar nuestras palabras, ayúdanos a estar unidos como familia, como pueblo de Israel, Padre. Fuimos injertados en el olivo para dar frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Padre amado. Bendito eres por siempre. Amén y amén. Shabbat shalom, amada familia. Chao, Chalón, amado pastor, muchas gracias. Muy amable por esta instrucción, por el sentimiento y el arrojo que usted le pone para enseñárnosla. Más claro no puede ser. Esto debe llevarnos a entender exactamente por qué pasamos por desiertos, por qué en algunas ocasiones nos preguntamos nosotros mismos, ¿por qué me va mal en esto? ¿Por qué me está yendo de aquella manera? Usted, pastor, lo explicó muy claramente, por no obedecer al Eterno en sus mandamientos, por no caminar con Él, y aún caminando, no lo hacemos de la manera correcta. Muchísimas gracias, pastor, muy amable por su enseñanza, ha sido muy fructífica para nosotros, para mí particularmente, porque yo también me he preguntado por qué, pero en el entendimiento de hombre, sin ponerle el entendimiento espiritual que debemos ponerle para darnos cuenta que nosotros mismos somos los artífices de quedarnos en el desierto. Muchas gracias, pastor, muy amable. Amados, denle like, compartan. Esta enseñanza es muy importante. Esta enseñanza es muy importante para cada uno de nosotros porque nos lleva a entender verdaderamente lo que debemos de hacer, cómo debemos caminar. Vuelva y escúchela. Les recomiendo que vuelva y la escuche para que puedan entender correctamente la enseñanza que nos trajo nuestro pastor desde Nueva Zelanda. Es de mucha bendición, pero si la entendemos correctamente. Los exhorto en el amor de Yeshua, como dijo el pastor, a que vuelvan y la escuchen para que sea de bendición para ustedes. Dale like y comparte. Somos las Asambleas de la Torah Viviente, un refugio para las naciones. Y desde aquí les decimos a ustedes que tengan un excelente Shabbat, que sea de mucha bendición y que les traiga a ustedes shalom verdaderamente. Todos los hermanos nos unimos para decirle a cada uno de ustedes que están allí, Shabbat shalom y bendiciones. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat Bendiciones. shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shalom. bendiciones.